Hey, ¿qué onda? Hoy continuamos con nuestra serie en Génesis. Estamos en Génesis 31, un capítulo bastante largo, pero un capítulo extremadamente práctico. Entonces, lo leo, como digo, son 50 versículos, entonces va a tardar poquito, pero acompáñame y después lo consideramos juntos. Dice: pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. También Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: vuelve a tu tierra y a tus padres y a tus familiares, yo estaré contigo. Jacob, pues, envió a llamar a Raquel y a Lea al campo, donde estaba su rebaño, y les dijo: veo que el semblante de tu padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía: las moteadas son tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Si decía: las rayadas eran tu salario, entonces el rebaño paría rayadas. De esa manera Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Y sucedió que por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños que los machos cabrillos que cubrían las hembras eran rayados y moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en sueño: Jacob. Y yo respondí: aquí estoy. Y él dijo: levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabrillos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esa tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Raquel y Lea le respondieron: ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como a extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en sus camellos, y los puso en camino, y todo su ganado, y las posesiones que había acumulado, y el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac su padre a la tierra de Canaán. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía, se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y los persiguió por 7 días, y lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo: de ningún modo hables a Jacob, ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, quien había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho, engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste, y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con panderos y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Tengo poder para hacerte daño. Pero anoche el Dios de tu padre me dijo: de ningún modo hables a Jacob, ni bien ni mal. Ahora ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste a mis dioses? Entonces Jacob respondió a Labán: porque tuve miedo, pues dije: no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Pero aquel con quien encuentres a tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entró entonces Labán a la tienda de Jacob
en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y encontró en la tienda de Raquel, y entró a la tienda de Raquel. Raquel había tomado a los ídolos domésticos y los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no pueda levantarme de delante de usted, pues estoy con lo que le es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Y Jacob dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Aunque has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todas las cosas de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos. Estos 20 años yo he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni he comido de los carneros de tus rebaños. Entonces te traía despedazado por las fieras, yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, por tanto, lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, 6 por tu rebaño, 10 veces me cambiaste el salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y el temor de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Respondió Labán a Jacob, dijo: las hijas son mis hijas, los hijos mis hijos, los rebaños mis rebaños, y todo lo que ves es mío. Pero, ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a sus hijos que ellas dieron a luz? Ahora bien, hagamos un pacto tú y yo, que sirva de testimonio entre los dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Y Jacob dijo a sus parientes: recojan piedras, y tomaron piedras y hicieron un montón, y comieron ahí junto al montón. Labán lo llamó Jegar Saaduta, pero Jacob lo llamó Galed. Entonces Labán dijo: este montón es hoy un testigo entre tú y yo. Por eso fue llamado Galed y Mizpa, porque dijo: que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Si maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres además de las de mis hijas, que aunque nadie lo sepa, mira, Dios es testigo entre tú y yo. Y Labán dijo a Jacob: mira ese montón y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar, que yo no pasaré de ese montón hacia ti y tú no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí para hacer daño. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró, porque él temía su padre Isaac. Luego ofreció Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer. Comieron y pasaron la noche en el monte. Y Labán se levantó muy de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas, los bendijo. Entonces Labán se regresó a su lugar. Padre, te pido que nos hables al considerar tu palabra. Y en este texto largo, más útil y práctico, te pido que nos ilumines. En nombre de Jesús. Amén. Una de las cuestiones, preguntas, uno de los temas más difíciles en la vida es cuando estás tomando la decisión de dejar un lugar, de dejar quizá alguna relación, de dejar quizá algún trabajo, de dejar quizá alguna iglesia. Una de las cosas que me dicen o me preguntan muy seguido es, específicamente de iglesias, ¿qué debo de observar en mi iglesia para que sea lo suficientemente negativa la experiencia para justificar cambiarme de iglesia? Creo que eso se podría aplicar a muchas áreas. ¿Cuánto maltrato debo de soportar dentro de un ambiente laboral antes que tiro la toalla y busco chamba en otro lugar, arriesgando el bienestar y el equilibrio económico de mi familia? Y quizá la pregunta más difícil es: ¿cuándo sé que debo de cortar una relación romántica, personal? O incluso, ¿cuándo sé que tengo que distanciarme de mis papás? Aquí, tanto Rebeca como Lea tuvieron que distanciarse de sus papás. Y la respuesta es: no hay una respuesta que abarque todas las situaciones. Pero lo que veo aquí es que Dios le habló a Jacob.
Y sé que suena bien como sobre espiritualizarlo, pero tú tienes que depender de la guianza de Dios en tu vida. Tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Tú tienes que aprender a decir, ok, es evidente que hay algo que está mal, pero ¿cómo sabe uno si eso que está mal es algo que tiene que tolerarse? ¿Es algo que tiene que trabajar para mejorarse? ¿O es algo que se tiene que abandonar? Dios guía. ¿Y cómo Dios guía? A través de su palabra, a través de su espíritu, a través de inclinaciones. Sin embargo, es difícil explicarlo, pero en el Nuevo Testamento dice Jesús que mis ovejas conocen mi voz porque las llamo por nombre. Hay algo inexplicable en la vida de una persona que conoce a Dios, que sabe cuando Dios le está guiando. Ahora, no lo hace de manera unilateral. Va y lo confirma con su familia, va y confirma con sus mujeres. Se asegura que sea una palabra de Dios. No es como que Dios me dijo, ya no voy a escuchar a nadie. Hay seguridad en multitud de consejos. Sin embargo, no hay una respuesta que abarca todas las situaciones. Dios te tiene que hablar. Sin embargo, en esta historia sí vemos cosas que suceden, que son enfermizas, que cuando están sucediendo, quizá es la forma que Dios está abriendo tus ojos a la necesidad de cambiar de lugar. El mensaje va a estar más enfocado en la primera parte del pasaje que leímos. Entonces, Jacob oyó las palabras que decían los hijos de Labán. Entonces hay una tensión entre Jacob y sus cuñados. ¿Y qué es lo que decían? Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre. Ahora la pregunta es, ¿eso es cierto? Hay un fragmento de verdad, y eso es que el ganado de Jacob se había multiplicado sobrenaturalmente y no hubo tanta multiplicación del ganado de Labán. Y aparte lo que vamos a ver ahorita que dicen las hijas es que Labán se gastó todo. Entonces, las riquezas de Jacob era ganado. Entonces no es como dinero que te estás pagando un salario. Él tenía ese ganado que le pertenecía y se iba multiplicando. Y Labán estaba en ceros y Jacob se hizo muy rico. Entonces los hijos veían eso y decían, él se ha apoderado, se ha robado las riquezas de mi padre. En el capítulo anterior, Labán mismo dijo que él no tenía nada, que fue gracias a la dedicación de Jacob que Labán había sido multiplicado. Y Jacob trabajó por 14 años sin salario. Y con un salario que a no ser de la intervención divina o esa artimaña que él hizo de poner palitos, pero pues eso no es robarse al ganado, Dios le bendijo y le prosperó. Eso es lo que veo. Cuando Dios te bendice a ti, y más en el contexto donde hay otras personas que no están siendo bendecidas, van a arder en celos. Y no solamente en celos, aquí dice que observó la actitud de Labán, que dejó de ser amigable para con él. Lo empezó a tratar mal. No solamente es celos y envidia, es resentimiento. Quiero ser muy, muy, muy enfático de esto. Hay veces que la crítica que recibes no tiene nada que ver contigo y tiene todo que ver con la persona que te está criticando. Muchas veces las personas menos disciplinadas, las personas que no invierten, las personas que no son dedicadas, verán el éxito ajeno y les provocará celos o incluso peor, remordimiento y rencor, y empezarán a tratar mal a las personas que se ganaron lo que tienen con trabajo honesto. Tengo ejemplos que quisiera usar, pero siendo vago, para no implicar a nadie. Yo fui pastor 12 años y los primeros 5 años mi salario era de 8,000 pesos mensuales. Para que te des una idea, si no eres de México, es probablemente $400 al mes. En México, eso es un salario básico. Hay personas que ganan menos, pero es un salario básico. Y yo me di cuenta, luego, que necesitaba trabajos adicionales para poder solventar los gastos que yo tenía. Entonces,
empecé a viajar, a predicar, y algunas iglesias no me daban nada, algunas iglesias yo tenía que incluso pagar algunos viáticos, pero la mayoría del tiempo cuando me invitaban a predicar había una ofrenda por el medio y eso me ayudaba. Después de un tiempo me di cuenta que eso no era suficiente. Entonces emprendí. De cero emprendí un negocio que ahorita continúa y es una parte de mi ingreso, pero los primeros, llevo ya 7 años con ese negocio. Los primeros 4 años Dios bendijo ese negocio y me fue muy bien. Entonces, de repente las personas que estaban a mi alrededor quizá ganaban un salario básico. De repente empecé a ver cómo personas que se suponía que eran amigos me empezaron a criticar porque ellos pensaban que el dinero que yo había acumulado era por la iglesia, cuando no. Mi salario fue muy básico y aun cuando me dieron un aumento después de 5 años de estar en la iglesia, fue un aumento mínimo. Seguía siendo un salario bastante básico, lo que ganaría quizá un gerente de un supermercado o algo así. Era mejor a lo que ganaba anteriormente, pero aún así no era suficiente para que reflejara el nivel de vida que había podido conseguir. Que no estoy diciendo que era millonario, pero podía hacer viajes, podía tener a mis hijos en colegios privados, podía vivir en una casa decente, pero no lujos extremos. Sin embargo, hoy que no soy pastor, digo, ¿por qué personas sintieron eso? Fue gracias al trabajo duro y honesto de tener 2 trabajos, que para emprender mi negocio pasé meses durmiéndome a las 2 de la mañana, despertándome a las 8 de la mañana para ir a trabajar en la iglesia, y en las tardes atendía mi negocio, y en las mañanas estaba en el ministerio, y fue difícil. Como Jacob, fue un sacrificio muy grande poder juntar lo que él quería, y fueron las personas mediocres que le criticaron. Y hay veces que cuando la gente te critica es bien merecido. Y si hubieran criticado a Jacob por ser mal esposo, quizá hubiera sido bien merecido. Si hubieran criticado a Jacob por ser una persona que era difícil de lidiar con él, quizá hubiera sido una observación correcta. Pero decir que él creció económicamente a expensas de su suegro es una mentira. La verdad es que sí, efectivamente Jacob era rico y su suegro pobre, pero es porque Jacob desarrolló una ética de trabajo y disciplina y su suegro no. Aquí, ¿a dónde quiero llegar con esto? Cuando personas mediocres te critican, se ve mal que le des un peso a esas críticas. Cuando personas nobles, personas inteligentes, personas sabias, personas espirituales hablan de una forma crítica hacia tu vida, a lo mejor es el momento de guardar silencio, escuchar y tomar a pecho esas cosas que dicen. Pero si personas que son indisciplinadas, que son perezosas, que son malos para administrarse, te critican a ti, te hace ver mal que le des peso a eso. No solo te hace ver mal, estás perjudicando tu salud emocional al darle un peso inapropiado a palabras que no deberían de tener peso en tu vida. Pero es difícil, imagínate, para él sus cuñados, sus suegros lo ven mal, están enojados. ¿Por qué? Porque yo me gasté todo mi dinero en el antro y me gasté todo el dinero en el casino. Y Jacob, mira, él tiene un carro del año, tiene un camello del año, ¿no? Y es como que... Y fue a través de su esfuerzo. Me acuerdo también cuando ganaba lo que les dije, que de repente veía a personas que ganaban, digamos, 8,000 pesos al mes. Y se gastaban en un fin de semana 1,000 o 2,000 pesos bebiendo, saliendo. Y yo decía, o sea, ¿cómo gastas un 25% de tus ingresos mensuales en una noche de excesos? Muchas personas que ganan eso apenas si pueden pagar renta.
es difícil para ellos las necesidades básicas. Pero algunas otras personas a lo mejor viven con sus papás y a lo mejor no tienen gastos. Y a lo mejor dicen, mira, estoy ganando 8,000 pesos. Eso me permite gastar 8,000 pesos en el cine y en salidas y en comida. O, ¿qué pasaría si vives con lo mínimo y vas invirtiendo algo para tu futuro? Tengo un amigo que es mecánico y vive todavía con sus papás, es soltero, pero tiene como 6 años que está pagando un terreno y eventualmente va a tener un terreno pagado y va a tener un lugar donde puede construir una casa. ¿Por qué? Porque está invirtiendo su dinero ahorita que tiene la posibilidad de seguir viviendo con sus papás y seguir invirtiendo. El caso es este. Esa no es una clase de cómo manejar tus ingresos. Eso es en general. Cuando tú eres una persona disciplinada, gente indisciplinada te va a criticar. Cuando tú eres una persona aplicada, gente que no es aplicada te va a criticar. Cuando tú eres una persona que persigue las oportunidades con vigor, las personas que han desaprovechado las oportunidades que le han dado a la vida te tendrán rencor y envidia, y no le des peso a la crítica vacía de gente mediocre. Sé que se no es fuerte, pero es lo que yo veo en esta historia. Entonces, vemos, una de las cosas que tienes que tener en mente cuando estás tomando una decisión, si quedarte o irte, es, él dice, yo veo cómo me está viendo su papá, ya no es amigable. De repente llega un momento donde tú estás haciendo la lucha por tener una relación, tú estás haciendo la lucha por hacer las cosas bien, pero pareciera que cada vez que tú intentas la amabilidad, recibes más rechazo y más frialdad. No estoy diciendo que la primera vez que ves algo así, huyes. Pero lo que estoy diciendo es que eso es un patrón repetido a lo largo de años. Tienes que preguntarte si estás en el lugar correcto. Entonces, lo chido es que Dios le habla. Dios le habló en un sueño en versículo 3. Entonces él va y habla con Rebeca y Lea y les dice, hey, ustedes saben la realidad. No sé por qué su papá está enojado conmigo si todo lo que tengo me lo gané con el sudor de mi frente y yo le he generado a él muchísimo dinero. Y sus hijas dicen, sí, me estoy brincando bastante. Sus hijas le dicen en versículo 14, ¿tenemos alguna herencia entre las cosas de mi papá? ¿Qué significa eso? Que su papá se gastó todo. Su papá es como el papá borracho que, como digo, se acaba la quincena a los 3 días que se la depositan en excesos y luego está amargado con la vida diciendo esas personas que tienen más que uno. Una vez más, quiero tener cuidado porque no quiero proyectar que todas las personas que tienen necesidades económicas es porque son malos administradores. Vivimos en un país donde hay mucha separación entre clase baja, clase media y clase alta. Y si tú naciste en una familia con pocas oportunidades, donde quizá tus papás no tenían educación formal y no tenían una forma de pagarte a ti una educación y quizá llegaste hasta la primaria, tú eres una persona trabajadora y luchas, pero a lo mejor te vas a ver limitado. Aún personas así, hay historias, que personas que no terminaron la primaria, que no tenían ninguna conexión, disciplinados, aplicados, trabajadores, pudieron llegar a lograr éxito financiero. No te cierres a eso. Pero también, si hay una persona que está trabajando por un salario que es lo máximo que él puede generar con su nivel de preparación y está administrando bien su dinero, pero tiene 3 hijos y su esposa no puede trabajar o decide no trabajar para estar con su familia, es decir, necesitas ambicionar más, es injusto. De eso no es lo que estamos hablando. De esto estamos hablando de una persona que está generando muchísimo dinero y de repente ve a su cuenta y está en ceros. ¿Por qué? Porque tuvo el viaje a Dubái, porque tiene el carro del año que sacó en 1,000,000 de interés, de pesos de interés, y vive en una zona que no queda con su presupuesto y tiene una bolsa de lujo que le robaron y nada más va acumulando malas inversiones y malas inversiones y malas inversiones. De repente ve su cuenta de banco y dice, ¿deudas? ¿Cómo? Es la culpa de... No. Y ellas entienden. Él se gastó nuestra herencia. De él haber sido un mejor administrador, pudo haber sido como el hombre sabio que dice en Proverbios, que el hombre sabio deja herencia a los hijos de sus hijos.
Y reconocen algo. Dice, ciertamente Dios ha quitado de nuestro padre toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora, ahorita voy a mencionar algo de eso, pero ellos ven que hay una ley espiritual, que es, hay una prosperidad especial para la gente generosa. Y al mismo tiempo, cuando tú decides apartarte de Dios, es como si Dios te dijera, ráscate con tus propias uñas. Y muchas veces lo dice en Joel, que personas que tienen mucho dinero pero no les rinde, dice que los meten en sacos rotos. Que no les rinde, ¿por qué? Porque en el orden de Dios, poco con la bendición de Dios puede lograr mucho. Y mucho sin la bendición de Dios se disipa así. Y le dice que pues sí, nos pertenece toda la riqueza que Dios le ha quitado. Entonces hay cierto rencor también de las hijas diciendo, ya no tenemos herencia aquí. Y yo creo que esa es una de las motivaciones de por qué Raquel se roba a los ídolos de Labán. Hablaremos un poco acerca de eso. Entonces huye Jacob para regresar a su tierra, y 3 días después de que huye se da cuenta Labán y va, y en 7 días, o sea, le llevaba 3 días de ventaja, en 7 días lo recupera. Entonces llega en zumba. También recuerda que Jacob está viajando con sus hijos, con ganado, con todo lo que poseía, y a lo mejor Labán está únicamente cabalgando y llegando mucho más rápido, pero lo alcanzó luego, bueno, no luego, pero los 7 días. Y Labán, una vez más, llega, y vamos a ver ciertas cositas también que son como bien enfermizas. Uno, llega y en el versículo 26 le reclama a Jacob y dice, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué llevas a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? Le reclaman. Y luego le dice esto, ¿por qué huiste en secreto? Me engañaste. Y no me avisaste para que yo pudiera despedirme con alegría y cantos y panderos y liras. Todos los mensajes que escuché y todos los comentaristas que leí dicen, uy, sí. O sea, ¿qué nos ha mostrado Labán que él hubiera permitido que se fuera a Jacob? Sin embargo, mi pregunta es, ¿estuvo mal Jacob al no decir? Porque ahí nos dice, fue por miedo. No sé, pero todo esto es el resultado desafortunado de personas que están viviendo con celos, con envidia, de parte de Labán y de Jacob también, de tomar las cosas en sus propias manos tantas veces. Entonces le dice, ¿por qué huiste? Y dice, ¿qué no sabes que yo puedo hacerte daño? Pero anoche el Dios de tu padre me dijo, no hables ni bien ni mal de él. Entonces Dios intervino para que no fuera violento Labán. Pero es chistoso porque empieza culpándolo, después termina amenazándolo. Y eso es muy típico de personas como Labán. Que para personas como Labán, nada es su culpa y todo lo quieren resolver con violencia. Ahora, sé que empecé ese mensaje hablando de personas con las que tienes que separarte. No estoy diciendo que si esto es una característica de tu jefe, de tu cónyuge, de tu iglesia, pero eso no debe ser siempre. Pero mi consejo más que nada sería para ti. No te permitas convertirte en Labán. Que tú nunca estás mal. Que otros tienen la culpa de tu pobreza, y otros tienen la culpa de tu frustración, y otros tienen la culpa de tu enojo, y otros tienen la culpa de tu depresión. Y que empiezas a amenazar, que no sabes que yo te puedo quitar y yo puedo hacer. Eso es enfermizo. Esas son las tácticas de los débiles para intentar tener dominio sobre una relación. Entonces le dijo que ya Dios me habló y no les voy a hacer daño, pero ¿por qué se llevaron a mis ídolos? Ahora, vamos a ver que los ídolos eran lo suficientemente chicos para que Raquel los pudiera esconder abajo de la silla donde se sentaba en el camello. Entonces, estos ídolos domésticos, de repente pensamos en ídolos y pensamos en una estatua grande. La forma que yo lo pienso es, piensa en quizá como el tamaño de una Barbie o algo así, de un G.I. Joe, que lo pudo esconder de esa forma. ¿Por qué le da tanta importancia? 2 razones. Uno, para estas personas,
supersticiosas, los dioses físicos realmente representaban al dios, literalmente. O sea, que el llevarse esta estatua significaba que Labán ya no podía tener contacto con su dios. Entonces imagínate la desesperación para esta gente supersticiosa. Y dos, normalmente, a lo que leí, estos dioses, acuérdate, no hay títulos, no hay, ¿cómo compruebas el dueño de una propiedad? Entonces lo que hacían es que para una propiedad establecían un diosecito y quien tenía en posesión el diosecito era el dueño de la propiedad. Entonces hay personas que creen que esa es la razón que Raquel se llevó a los dioses, para que ella pudiera tener, tras la muerte de Labán, la herencia física del terreno que antes era de Labán. ¿Quién sabe? Pero me remonta un poco a algo que hablaré en el próximo mensaje que está pregrabado, hablando de las inseguridades de Jacob. Que Jacob pasó de no sentirse amado por su papá a buscar satisfacción en sus mujeres y no hallar satisfacción, a buscar satisfacción en su trabajo y no encontrar satisfacción ahí. Raquel, que es físicamente hermosa, es emocionalmente inestable. Y si tú dices, no, pues eso está muy gacho, escucha hace 2 mensajes cuando vemos la rivalidad entre Lea y Raquel. Raquel era una persona inestable emocionalmente y aunque está casada con un hombre que adora a Yahvé, al Dios de Abraham, ella se apropia de esos idolitos. Y Labán le dice, ¿por qué te robas mis ídolos? Y Jacob dice que la persona que tenga tus ídolos, que muera. Sin saber que Raquel lo tiene, casi pierde a su esposa amada. Entonces buscan entre todas las cosas de Lea, no lo encuentran. Buscan entre todas las cosas de Raquel y no lo encuentran porque lo escondió en la silla. Y de repente está tan convencido que fueron sus hijas, Labán, que está a punto a remover a Raquel de la silla de su camello para revisar si estaba ahí. Y amo la Biblia porque estas situaciones son tan chistosas. Le dice, apá, no me puedo bajar porque ando en mis días. Y Labán es como, no te bajes. Pero nada más es cómico. Es cómico porque estamos tratando con un libro que tiene 4000 años y nada más, o sea, hay cosas que puedo decir, como, mejor no lo digo porque no quiero enojar a la comunidad femenina que puede ver eso, que es minoría, o sea, sí podría burlarme y la mayoría se reirían. Pero la idea es esto, Labán no quiso sacarla del camello, no va a aparecer una herida del camello, y deja de buscar. Una vez más, la razón que incluye esto no solamente es algo chistoso, pero una vez más recurriendo a la mentira y al engaño, y eso es un tema. O sea, Jacob lo hace, Labán lo hace, Raquel lo hace, incluso Lea lo hace, a lo mejor no el engaño, pero la manipulación y la controlación con esas frutas que vimos que eran afrodisíacas. Entonces Jacob se enoja con Labán y qué buen speech se avienta. Dice, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es mi pecado? Dice, 20 años he trabajado para ti y tus cabras no aportaban. ¿Qué significa eso? Dios estaba bendiciendo y Dios estaba bendiciendo a ti. Le está diciendo, a mí no es mi culpa si tú perdiste todo tu dinero. Teníamos la bendición de Dios. Y dice, si un animal comía una cabra, no te llevaba los restos, yo te la pagaba. Al parecer, en la antigüedad, si un animal mataba a una cabra, llevaba los restos para decir, ok, hay una baja, son mermas, pero no hay responsable. Y luego dice que yo cargaba con esas pérdidas. Y dice que cuando robaban algo, él lo tenía que pagar. Entonces, al parecer eso tampoco era costumbre, pero Jacob lo hacía por buena onda. Trabajaba de día, trabajaba de noche, trabajaba en calor, trabajaba en frío. Y de esos 14 años fueron gratis. Y el rebaño que tengo lo trabajé por 6 años. Y 10 veces cambiaste mi salario. O sea, Labán es un patán. Y dice, si Dios no te hubiera aparecido, ahorita hubieras llegado a quitarme todo lo que tengo. Y esa es
la realidad de estas personas, cómo la van. De no haber sido por una intervención divina, eso hubiera acabado en una mini guerra entre los dos. Después terminan y hacen un pacto. Pero lo que yo veo aquí, importante a cómo va la historia, es que sí empiezo a ver una transformación en la vida de Jacob. Que Jacob pasa de ser el engañador a ser el engañado y ahora a darse cuenta que hay ciertas cosas que están fuera de su control. ¿Por qué? Porque va en camino a encontrarse con su hermano. Su hermano está con un ejército y él tiene miedo que su hermano lo va a matar. Pero no es el primer ejército que se enfrenta. Se enfrentó con el ejército de su suegro y Dios milagrosamente lo protegió. Y Dios está empezando a sembrar estas semillas que brotarán en fe. Y todavía falta. Si ya estás aquí, te agradezco por tu tiempo. Te aviso, estoy grabando esto de noche. Hoy en la noche salgo a África, entonces espero poder seguir subiendo más o menos al ritmo, porque tengo 2 pregrabadas que voy a poder subir también. Pero voy a subir el 32 2 veces. La vez que lo di en la serie, y luego también di el 32 en una conferencia, y fue uno de los mensajes que a mí me ayudó muchísimo el prepararlo. Entonces voy a incluir 2 mensajes de Génesis 32 y luego continuamos con la secuencia. Gracias por siempre por darte el tiempo de ver esto y Dios te bendiga.